Hola, ¿cómo están? Esta es la parte 2 del video de caída libre. ¿Se acuerdan que vimos las ecuaciones, cómo quedaban las gráficas y resolvimos un ejercicio? Bien, ahora les voy a mostrar un simulador donde van a poder entender un poquito más el tema. Entramos acá. Ahí lo tenemos. El simulador es de la UNAM de México y dice así: caída libre. ¿Cómo caen los cuerpos? ¿Cuál es la fuerza que los hace caer? ¿De qué depende el tiempo que tarda la caída? ¿Influye la masa? Estas fueron las preguntas que se hizo Galileo alrededor del año 1590 en Pisa, Italia. Después de muchos experimentos logró tener respuestas claras que revolucionaron el conocimiento científico de su época. Te invitamos a simular los experimentos de Galileo. Bueno, entonces vamos a entrar y vamos a ver este primer experimento de forma muy resumida. Ustedes después pueden explorar un poquitito más este simulador, simplemente para ver y sacar algunas conclusiones importantes. Fíjense acá que acá nos dice que Galileo comenzó sus observaciones soltando dos objetos al mismo tiempo desde lo alto de la Torre Pisa y midiendo los tiempos que tardaban en llegar al suelo. Utilizó diferentes materiales y pesos para poder establecer comparaciones. Para reproducir su experimento, selecciona la densidad del aire en 1,2 kilogramos por metro cúbico y la altura 130 metros. Anota los registros que se te piden. Bien, entonces vamos a cambiar acá la densidad del aire. Cuando nosotros cambiamos la densidad del aire, acá es como que si le estuviéramos agregando una fuerza de rozamiento, ¿sí? Vamos a dejar una masa, vamos a probar acá con las dos masas iguales al principio a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces le damos acá y empiezan a caer las dos esferas. Fíjense cómo caen juntas, tienen la misma masa, el mismo tamaño, y fíjense que una de las esferas sería la curva verde y la otra la curva naranja. Y fíjense cómo coincide exactamente las curvas, ¿sí? Bueno, si nosotros miramos acá, podríamos decir que esta gráfica de altura en función de tiempo, posición en función de tiempo, en realidad no es una parábola, ¿cierto? Y la de velocidad en función de tiempo, vamos a ver que prácticamente pareciera que la velocidad es casi constante en este movimiento. Entonces, acá no estamos hablando de un caída libre, ¿sí? Caída libre hablamos cuando justamente no tenemos fricción con el aire. Entonces vamos a bajar la densidad del aire a cero y vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a volver acá, a reiniciar. Y bueno, y acá empezaron a caer las dos esferitas. Fíjense el comportamiento de cada gráfica. Posición en función de tiempo, ¿se acuerdan que una parábola con concavidad negativa, velocidad en función de tiempo, una recta? Fíjense que acá está tomando como sentido positivo hacia abajo, ¿sí? Porque acá me está diciendo que partieron de reposo las dos esferas, pero a medida que van cayendo va aumentando la velocidad y lo tomó como positivo. O sea que el sistema de referencia en realidad toma como positivo lo que apunta hacia abajo. Nosotros en el ejercicio anterior hicimos al revés. Tomamos como positivo todo lo que está hacia arriba. ¿Sí? Pero digo, lo importante es que entiendan la forma de la gráfica. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si cambiamos el material. Vamos a poner aluminio. Vamos a poner otra masa. ¿Qué es lo que va a pasar en ausencia de rozamiento? Otra vez las dos parten de la misma altura y vamos a ver. Por acá. Bueno,
En ausencia de rozamiento, fíjense que también coinciden las curvas, ¿sí? No importa que una masa sea mayor que la otra. Y eso fue lo que concluyó Galileo. En realidad, sí, nosotros tratamos de que las condiciones sean como si fuera, digo, un experimento al vacío, sería una caída libre y sería ese caso lo que quiso demostrar Galileo ahí con ese experimento. Por eso dice que lanzó distintos materiales para poder encontrar algo óptimo, ¿verdad? No es lo mismo si lanzamos una hoja de papel o si lanzamos una bola de, yo qué sé, de cobre, de oro, lo que sea, ¿está? O madera, por ejemplo. Porque ¿qué va a pasar? Si yo aumento la resistencia con el aire, fíjense, y ahora lanzo, por supuesto que ahí se van a diferenciar. Entonces, acá no estamos hablando de caída libre, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes cuando quieran pueden volver a este simulador y jugar un poquito con los valores, observar acá, ver los otros experimentos que tienen por ahí, ¿sí? Bien. Volviendo a la presentación, la idea entonces es que ustedes ahora copien en el cuaderno estas características que son las más importantes del movimiento, completando con la palabra que falta acá. ¿Sí? Las palabras están acá, es muy sencillo. Si vieron el primer video y están viendo ya les facilita bastante. ¿Sí? Y bueno, y como tarea domiciliaria van a tener dos ejercicios para hacer. En realidad, el ejercicio 8 es más bien una pregunta de razonamiento, no es tanto de cálculo. Y el ejercicio 9 sí tienen que calcular y es muy parecido a lo que hicimos, eh, al ejercicio que hicimos en el video, en el primer video, ¿sí? Entonces, vamos a leer. El ejercicio 8 dice así: un arquero que practica con un arco dispara una flecha de forma recta hacia arriba 2 veces. La primera vez, la rapidez inicial es velocidad inicial, v0, y la segunda vez aumenta la rapidez inicial a 4 velocidad 0 o 4 velocidad inicial. ¿Tá? O sea, en realidad lo tiró con una cierta velocidad al principio, vertical hacia arriba, y luego tiró otra vez la flecha, pero con una velocidad 4 veces mayor, ¿sí? Que la primera. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo compararía la altura máxima en el segundo intento con el primer intento? Es decir, ¿cómo es la altura máxima que alcanza en este segundo caso comparada con el primer caso donde la velocidad era 4 veces menor? Y ahí les da algunas opciones. Les conviene ver las ecuaciones, una ecuación correspondiente para poder resolver esto, que obviamente tenga, ahí aparezca en esa ecuación la velocidad inicial y por supuesto qué pasa con la altura, ¿no? Entonces tienen que buscar una ecuación que tenga esas dos magnitudes para poder contestar esto y ahí se darán cuenta cuál sería la respuesta correcta. En el ejercicio 9 dice, desde un puente se tira hacia arriba una piedra con una velocidad inicial vertical de 6 metros por segundo. Este es muy parecido al ejercicio que hicimos en el primer video. Calcula 2 puntos. ¿Hasta qué altura se eleva la piedra? ¿Cuánto tiempo tarda en volver a pasar al nivel del puente desde que fue lanzada y cuál será entonces su velocidad? C. Si la piedra cae en el río 1,94 segundos después de haber sido lanzada, ¿qué altura hay desde el puente hasta el nivel del agua? Y por último, ¿con qué velocidad llega la piedra a la superficie del agua? ¿Sí? ¿Se imaginan? Una piedra lanzada desde un puente, pero luego cuando se tira hacia arriba y va cayendo luego, termina cayendo ya en el agua, ¿sí? Entonces,
al menos la parte A y la parte B son muy parecidos al ejercicio que ya habíamos hecho. Bien, quedamos en eso. Y cualquier duda me escriben. Saludos.